En Paraguay, el último domingo de abril ha sido declarado por ley de la Nación Día Nacional de la Familia. Paraguay es vida y familia, porque defiende la vida desde el momento de la concepción y la familia constituida por varón y hembra o hombre, mujer. Un tema apasionante, un tema realmente apasionante. Cuando uno empieza a pensar en la familia, se da cuenta de una variedad de familias, las familias ruidosas, hablan todos juntos, hablan diferentes temas a la vez. Están las familias más silenciosas, hablan despacio, hablan de a uno. Están las familias muy cariñosas, se besan, se abrazan. Están los otros, son más fríos, más distantes. No es que no se amen, pero son menos expresivos. Están las familias numerosas, muchos hijos. Están las familias conflictivas. Me saludó, no me saludó, ¿por qué me saludó? ¿Por qué me miró así? ¿No? Porque fulano. Y entonces, cualquier situación es motivo de un conflicto. Están los padres que viven quejándose. Se quejan de esto, del sol, de la luna, de la lluvia, del frío, del calor. Pero también hay situaciones que producen esas quejas, hijos que producen esas quejas por su desobediencia, su mal comportamiento. Están los hermanos cargosos, los que siempre quieren divertirse a costa del otro. Están los hijos agradecidos, los hijos desagradecidos. Es decir, hay una variedad increíble de familias. Y luego vienen las composiciones de las familias, que en este tiempo se han hecho muy variadas. Lo cierto es que vos y yo somos parte de una familia. Y la familia siempre está en el centro de lo que sucede en un país, sea bueno o malo. Siempre la familia está en el centro. Ninguna familia es neutral. Toda familia tiene su manera de pensar, su filosofía, su manera de enfrentar las diferentes situaciones, su manera de entender cómo manejar la economía, opiniones sobre la política, sobre la religión. Cada familia tiene su manera de pensar y va influyendo en los hijos, en las generaciones. Y hay familias que respetan a Dios, aman a Dios, buscan ser obedientes a Dios. Y hay familias donde Dios no forma parte del tema, no se habla de Dios. A lo sumo se cumple con algún rito religioso, como ir a un casamiento, a un sepelio, lo que fuere. Pero lo cierto es que de las familias salen los que educan en un país. Y el que está educando no solamente transmite un conocimiento sobre un tema, sino transmite una manera de ser que trae de su casa. De la familia salen los que gobiernan y tienen sus criterios. De la familia salen los que hacen la publicidad y forman opinión. De la familia salen los que manejan los medios de comunicación masiva. De la familia salen los que van dando forma a la cultura, la letra de las canciones, los teatro, la música, etcétera, etcétera. Y todos tienen su influencia. Y no podemos negar esto. Ninguno puede elegir ser o no ser un modelo, ser o no ser influencia. Lo que sí podemos elegir es qué tipo de influencia vamos a dar, qué tipo de modelo vamos a mostrar. La palabra de Dios habla sobre el tema de la familia muchísimo. Dios crea la familia. Dios le da forma, sentido, propósito a la familia. Dios establece roles, Dios establece cómo debe moverse una familia. Y entonces la palabra de Dios nos muestra éxitos y fracasos en las familias. Uno de los éxitos, una de las familias exitosas, es la familia de Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el más grande de los profetas, nacido de mujer, como dice la palabra, el que presenta a Jesús, el que dice las famosas frases, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista es el que bautiza a Jesús, por eso se llama así, Juan el Bautista. Y este hogar es un hogar exitoso, pero observen, porque la palabra de Dios describe
a Zacarías y a Elizabeth de esta manera. Lucas 1:6. Ambos tiraban parejo, ambos eran justos delante de Dios. No estamos hablando de justos socialmente, justos delante de Dios. Y andaban irreprensibles en los mandamientos y ordenanzas del Señor. ¡Qué descripción de este matrimonio! Ambos. No es que uno tenía interés en las cosas espirituales, el otro no. No es que las cosas espirituales no interesaban. No. Corrían parejo. Ambos eran justos delante de Dios. Esta referencia es muy importante porque nos da las bases de lo que debe ser una familia. Justo es el adjetivo aplicado al que practica la justicia. Y en la Biblia, practicar la justicia es vivir en obediencia a los mandamientos y ordenanzas de Dios. Lo justo es vivir en obediencia a mandamientos y ordenanzas de Dios, porque esto siempre irá a favor de sí mismo y del entorno. Entonces es fácil. Si ambos eran justos, si ambos eran obedientes a los mandatos del Señor, es fácil concluir de que ellos pudieron enfrentar las diferencias propias de cualquier matrimonio. Somos tan diferentes, el hombre y la mujer, que ya esto es tema para otro mensaje, hablar sobre las diferencias, cómo trabajar nuestras diferencias. Pero ellos superaron estas diferencias propias de ser hombre y ser mujer. Ellos pudieron enfrentar juntos las dificultades. Elizabeth era estéril y la esterilidad, el no poder tener hijos, siempre ha sido una situación muy dura en cualquier pareja, en cualquier época de la historia, no poder tener hijos. Y Elizabeth era estéril y pudieron enfrentar esta dificultad, esta prueba en el matrimonio. Y supieron esperar en Dios, que Dios les dé ese hijo que ellos querían. Oraban, pedían a Dios por ese hijo y supieron esperar en el tiempo de Dios. El estilo de vida que ellos llevaban, de integridad. Esto es tan importante. Leemos en Proverbios 27, camina en su integridad el justo. Zacarías y Elizabeth eran justos delante de Dios. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. ¿Qué significa esto? Camina en su integridad el justo describe el modelo de padre. Un padre íntegro. Íntegro significa completo y se refiere al carácter de una persona. Un carácter que está siendo transformado, enseñado, moldeado. La persona íntegra es una persona maleable, puede ser transformada a la imagen de Dios. Leemos en Proverbios 10:9. Las personas con integridad caminan seguras, pero las que toman caminos torcidos serán descubiertas. ¡Qué dolor produce una familia! Descubrir la falta de integridad en uno de los miembros de la familia. Qué triste es descubrir esa falta de integridad. Dice el doctor y pastor Miguel Núñez, la honestidad debe llevarnos a admitir la falta cometida, pero la integridad no nos permite cometer dicha falta. Podemos ser honestos, pero no íntegros. Y la palabra de Dios dice que Zacarías y Elizabeth eran hombres justos y los que caminan en justicia son personas que caminan en integridad. Y esto es agradable a los ojos de Dios y es beneficioso. Sus hijos son dichosos después de él. Y miren, describe el resultado. La vida de integridad de un papá y una mamá resulta en beneficio de sus hijos. Y aun cuando sus hijos rechazan el camino de sus padres, nunca podrán negar el buen ejemplo que tuvieron. Como pastor, muchísimas veces me piden,
pastor, háblanos sobre cómo criar a los hijos. Y mi primera respuesta es, primero te voy a enseñar cómo debe ser como matrimonio, porque todo lo que vos vivís como matrimonio, bueno o malo, siempre afecta para bien o para mal a tus hijos. Dice el pastor y escritor español José Luis Navajo, un hombre de Dios, un hombre precioso, dice, una de las grandes tragedias de la sociedad es tener líderes con kilómetros de influencia y centímetros de profundidad. Los padres son los líderes en la casa, les guste o no. Y la tragedia es tener padres de influencia, pero sin profundidad. Los padres siempre serán de influencia, presentes o ausentes. Puedo recordar tantos testimonios de personas que me dicen, yo no conocía a mi padre. ¿Y cómo le afectó eso en la vida? O el que dice, recibí el primer abrazo de mi padre cuando yo tenía 20, 30 años. Y esto afectó la vida. Siempre vamos a tener influencia. El tema es, ¿tenemos profundidad que dé a esa influencia sentido y coherencia? Recuerdo siendo pastor de un colegio, cuando una alumna me dice, ¿cómo quiero que mi papá sea en casa igual que en la iglesia? Y le digo, ¿por qué? Dice, porque en la iglesia sonríe, abraza, es amable, tiene palabras de ánimo, en casa tiene cara larga, no sonríe, no nos abraza. Esa incoherencia afecta de tal manera que nos deja pensando, Zacarías y Elizabeth, ambos eran justos y andaban irreprensibles en los caminos del Señor. Y esto les dio las bases para criar a ese hijo. Un hombre que no se dejó contaminar por el pensamiento de la época, un hombre que se mantuvo fiel, un hombre cuyo mensaje fue un mensaje tan fuerte, tan poderoso. La gente iba de las aldeas al desierto para escuchar a Juan el Bautista, porque Juan el Bautista venía de un hogar sólido. Juan el Bautista había vivido, había mamado lo que es una vida de obediencia a Dios y a sus mandamientos. Pero el hogar de Zacarías y Elizabeth también fue el refugio emocional, el lugar de contención emocional y espiritual para la Virgen María, cuando ella supo que estaba embarazada del Espíritu Santo. Imagínense decir en la sociedad, estoy embarazada del Espíritu Santo. Ni en aquella ni en esta época será algo fácil. Hoy no nos asustamos cuando una chica que no está casada aparece soltera. Pero si nos dice que fue embarazada por el Espíritu Santo, todos vamos a abrir el ojo y vamos a decir, ¿qué pasó? ¿De qué estás hablando? ¿Qué hizo María? ¿A dónde fue María? Con esta noticia tan maravillosa, tan grande, tan preciosa, ¿a dónde fue? A la casa de Zacarías y Elizabeth. Ellos fueron la contención emocional y espiritual que necesitaba María. Cuando llega María y saluda a Elizabeth, ella que ya estaba embarazada de Juan el Bautista, su criatura saltó en el vientre, fue lleno del Espíritu Santo. María recita el famoso Magnificat, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. ¿Dónde ocurre todo esto? En un hogar sólido, en un hogar donde ambos eran justos y irreprensibles en los caminos del Señor. Resumiendo, cuando una familia está fundada en el amor a Dios, expresado en la obediencia, y acá subrayo, pues yo puedo pasarme el día diciendo, Dios te amo, yo amo a Dios. Si no hay obediencia a la palabra de Dios, no hay amor, no te confundas, no te autoengañes. El amor, bíblicamente hablando, se expresa en la obediencia a Dios. Entonces, en un hogar fundado en el amor a Dios expresado en la obediencia, esto provee solidez al matrimonio.
Hoy estamos con muchos problemas matrimoniales, muchos matrimonios que no se entienden. Esos matrimonios necesitan doblar sus rodillas, ir a la presencia de Dios, humillarse en la presencia de Dios y dejar que Dios transforme su vida, su carácter. Muchos piensan si el otro cambiara y Dios dice es necesario que vos cambies. Esto es lo importante. Un matrimonio, una familia fundada en el amor de Dios provee solidez al matrimonio, provee seguridad, principios y valores bíblicos a los hijos, ya que tienen en los padres el modelo. Los hijos van a imitar, siempre imitan. Si nosotros decimos, tenés que ser obediente, ellos van a ver si somos nosotros obedientes. Entonces, un hogar fundado en el amor a Dios expresado en la obediencia provee solidez al matrimonio, provee seguridad, principios y valores bíblicos a los hijos y provee un refugio para aquellos que necesitan contención, amor y paz. Mirando estos días, mirando la manera en que se está desenvolviendo la historia, mirando la incertidumbre que hay con respecto al futuro, mirando las noticias, cómo se está desenvolviendo la historia en estos días. Una historia que cambia minuto a minuto. Creo que es absolutamente necesario desarrollar hogares fuertes en el amor a Dios. El amor a Dios que da sentido a la fe. El amor a Dios que da sentido a la fe. El amor a Dios debe dar fuerza, debe ser el motor para nuestra fe, porque la fe es la certeza de lo que se espera. En el amor a Dios por el amor a Dios, podemos fortalecer nuestra fe creyendo en la palabra de Dios, creyendo en sus promesas, esperando en sus promesas. Creo que es necesario desarrollar hogares fundados en el amor a Dios, que provee la disposición para obedecer. Obedecemos por obediencia. La verdadera obediencia es pronta y es por amor, es sin queja, no es de mala gana. Dice el Señor, todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor. Entonces necesitamos fortalecer y desarrollar nuestros hogares en el amor a Dios que da sentido a la fe, que provee disposición para obedecer y que conduce a la intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque es en la intimidad con Dios donde podemos desnudarnos y decirle, examíname, escanéame, pruébame, mira si hay cosas torcidas, líbrame de pecado oculto. Es en la intimidad con Dios donde desarrollamos el amor a Dios, donde desarrollamos la fe, donde somos fortalecidos para enfrentar el día a día. Antes de enseñar al Padre Nuestro, el Señor Jesucristo dijo, entra a tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Tenés el buen hábito de encerrarte en la presencia de Dios? Qué hermoso que lo hagas. Si no lo haces, comienza a hacerlo. Necesitas derramarte delante de Dios, contarle todo. Ahí en la presencia de Dios no necesitas presumir de nada, porque ahí sos quien sos realmente. Entonces necesitamos en estos días desarrollar hogares fuertes en el amor a Dios, amor que da sentido a la fe, que provee la disposición para obedecer y que nos conduce a la intimidad con Dios. ¿Cómo se construye un hogar sólido? El Señor Jesús nos da una clave para desarrollar hogares sólidos. Y dice, Mateo 7, 24, 25, el que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo, es como una persona precavida que construyó su casa sobre piedra firme. Vino la lluvia,
El agua de los ríos subió mucho, el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó porque estaba fundada sobre la roca. Una persona precavida, prudente. ¿Cómo se construye un hogar sólido? Escuchando lo que Jesús dice y haciendo lo que Él manda. Escuchar y hacer van juntos. Construyó su casa sobre la piedra firme. ¿Qué es la piedra firme? La piedra firme es la actitud correcta, constante de escuchar y obedecer lo que el Señor Jesús ha mandado. La palabra de Dios establece roles para cada miembro de la familia, no valores, porque todos valemos lo mismo delante de Dios. Y leemos en Romanos 12:2, no vivan ya como todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo bueno, agradable y perfecto. El apóstol Pablo, escribiendo en los Romanos, capítulo 12, versículo 2, es muy claro. Ya no vivan como vive todo el mundo. Ya sabés cómo vive todo el mundo. ¿Querés vivir vos también así? ¿O querés detenerte? ¿Querés parar y preguntar, Dios, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir para tener un hogar sólido? Un hogar que sea de bendición para el matrimonio, para los hijos, y un hogar que sea un lugar de contención para tantos que están ahí afuera y necesitan una contención emocional, una contención espiritual. ¿Dónde está tu relación con Dios en este tiempo? ¿Qué lugar tiene Dios en tu vida? ¿Podrías decir que, como Zacarías y Elizabeth, vivís obedeciendo los mandamientos y enseñanzas del Señor? Y esto redunda en beneficios para tu matrimonio, para tu vida, tu matrimonio, tu familia y para otros. Yo quiero invitarte a que seas muy honesto, muy sincero contigo y que recapacites. Y aún quiero invitarte a que en este momento digas, Dios, yo no quiero vivir como todo el mundo. Yo quiero vivir como una persona prudente y precavida que edifica su vida, su familia, sobre una roca firme, escuchando y haciendo lo que mandas. Ya tendrás que arrepentirte de haberle dado la espalda a Dios, viviendo como todo el mundo. Pero Dios, que te ama y que te ama mucho, te está dando la oportunidad en este momento para que digas, perdóname. ¿Querés hacerlo? Vamos a inclinar nuestro rostro para orar. Si lo que digo ahora expresa el deseo de tu corazón, repetilo con toda sinceridad. Dios del cielo, vengo a ti. No quiero vivir como vive todo el mundo. Quiero ser un hombre, una mujer precavido, que edifica su vida y su familia sobre las enseñanzas claras de Jesús. Perdóname, perdona mis pecados. Perdóname por haberte ignorado. Perdóname porque, aunque he creído en Dios, no he vivido en obediencia a Dios. Perdóname. Perdona mis pecados. Te pido que vengas a mi vida y que tomes el control de mi vida. Te pido que no solo me perdones, te pido que me guíes, que me enseñes a vivir. Quiero ser un instrumento de Dios para bendecir a mi familia. Gracias porque me amas, me perdonas y me enseñas a vivir. Muchas gracias. Amén. Que Dios te bendiga y será hasta pronto.